A ver, ahí estamos, Licoracira. Saluda a los Oh, ok, ok, ok. brothers y brotheras Hermanos y hermanas y anexas, diría. y anexas. Buenos días una vez más. Hoy domingo, estamos aquí otra vez para compartirles un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que tengamos conocimiento y sepamos de lo que Dios pues tiene preparado para nosotros y para estos días también. Y esperemos que sea de ayuda para los que nos vayan a escuchar y que nos puedan entender. Y como decía el Ujú. licenciado, y si no, pues ahí tiene duda, escríbanos, mándenos un mensaje para ver de que si tienen dudas o preguntas, de lo mejor, haremos lo mejor posible para contestarles, responderles, ¿verdad? Porque tratamos de investigar, tratamos de meternos en la Biblia, la palabra de Dios, para poder dar una enseñanza, como decíamos la vez pasada, para poder dar una enseñanza necesita preparación y leer. Para edificar a Ajá, y para edificar pues al creyente y al no creyente, para que el sí, que no creyente crea y entienda pues de que se necesita de Jesús. sí. Y nada más como hemos estado hablando, hermanos, acuérdense que, hermanos, amigos que nos ven, que la razón de la cual sentimos en nuestro corazón hablar de Daniel primero y ahora del libro de Apocalipsis es por el tiempo que estamos viviendo, que estamos en la antesala, dirían en español, in the brink of, o sea, estamos en el filo de la puerta de entrar a lo que Daniel ya hablamos de la semana 70 que les faltó a ellos, que el reloj profético de los judíos se detuvo y estamos entrando a la semana 70 pero antes de eso es el arrebatamiento de la iglesia y cómo nosotros entendemos que viene prontamente el arrebatamiento de la iglesia por las señales que hay alrededor del mundo, por todos los terremotos que a diario están pasando alrededor del mundo. Dijo la Biblia por todos lados. Por todos lados, lo que Javier ha dicho, el río Éufrates es el río Éufrates que ya se secó y que la palabra de Dios habla de que ahí hay encadenados abajo del río hay unos espíritus que van a salir en estos tiempos y que también van a los ejércitos que van a venir en contra de Israel van a atravesar por ahí por el río Éufrates. Otra de las cosas, el presidente de este país donde estamos viviendo nosotros, desafortunadamente, se los digo yo parece que lo cambiaron, ¿ok? Parece que no es la misma persona que era Antes de ser rey. en el primer mandato que tuvo. Ahora se está postrando como si fuera rey, no como si fuera un gobernante. Ahora, todo lo que lo hace por decretos, y ese es el estilo de los reyes, que lo que mi palabra es, eso es. Entonces, él decreta que, precisamente hoy en la mañana estaba leyendo, yo no sé si esto sea verdad, pero no, ni voy a entrar a eso, primero voy a investigar, pero un decreto que hizo sobre la inmigración en los Estados Unidos. Cosas como esas. Y desafortunadamente también, yo lo noté, la impresión, acaba de estar la semana pasada en Qatar. Estuvo en Arabia Saudita y estuvo en la Unión Árabe de Emiratos Árabes Unidos, en la Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Tres países donde tienen a los emires o tienen a la persona importante, la tienen como príncipe. Y lo pasearon a él en aquellos grandes palacios que no existen aquí en Estados Unidos. Y estaba bien impresionado. Yo lo veía, de verdad les digo, lo veía en la cara como un deseo de que si a mí me alabaran así como alaban aquí a los reyes, y si hicieran toda mi voluntad de las cosas que yo tengo en América. Así lo veían, los ojitos le brillaban cuando lo paseaban en aquellos grandes palacios que le pusieron, fíjense, curiosamente le pusieron, qué feo se veía eso, parecía como demonios. Lo puedes buscar, que alinearon a 72 vírgenes, y las niñas estaban vestidas de blanco, jovencitas, pues, y con el pelo suelto, fíjense, y los árabes que tienen por costumbre tapar, pero eran unas jovencitas, y cuando pasó Trump por en el medio estaban todas gritando como locas, así como la niña esa del anillo, ay, sí estaba el video bien feo. Como la niña del anillo, pasaba Trump caminando en medio con el príncipe y las niñas así, miren, con el pelo suelto y vestidas de blanco y haciéndole mientras él pasaba por el medio, la cosa está cada vez más profética. Y entonces Trump también se reunió con el presidente de Siria, que ese hombre era un terrorista,
y ya le liberó dinero. ¿Y qué creen que van a hacer ellos con eso? Entonces, todas esas cosas se están alineando. Oh, y le dieron también hay un video que te iba a mandar, le dieron un collarzón de un montón de dinero a él y él no, pues él bien contento que lo traen así, que eso es lo que quiere su corazón. Desafortunadamente ya, y la palabra de Dios dice en Romanos que Dios, si la gente empieza a pensar esas cosas, Dios los va a entregar. Dice que porque no reconocieron a Dios ni le dieron gracias, así dice en Romanos 1. So, hermanos, cada vez se está alineando. Ahorita 7 países, el Salmo 83, 7 países están en contra de Israel. Si tú estás de acuerdo o no con la política, en eso no nos metemos, pero ellos, ellos tienen un pacto con Dios. Tienes un problema, ve, habla con Dios. Entonces, todas esas cosas se siguen alineando para lo que está próximamente a pasar también, la guerra de Gog y Magog, donde está envuelto Turquía, donde está envuelto Rusia y donde está envuelto China para venir en contra de Israel. So ahí estamos en el filo de la navaja donde Jesús va a tener que sacar a la iglesia, que dice que porque si él no acortara los tiempos, hasta nosotros mismos no seríamos salvos. Y hay que, hermano, hay que leer en contexto la palabra salvación, ¿ok? La palabra salvación no siempre habla de una salvación espiritual. A veces habla de una salvación física, de como cuando más adelantito vamos a ver en Apocalipsis, donde dice que por tiempo, tiempos y medio tiempo, Dios llevó al pueblo de los judíos, los guardó del dragón. Y ahí dice los salvó. No está hablando de una salvación espiritual todavía. Ahí estaba hablando de una salvación física. Pero bueno, vamos a entrar acá. O si quieres decir algo, No, algo sí, ya antes. vamos, no, pues sí, vamos a entrar al libro de Apocalipsis, El 10, ¿eh? el capítulo 1, versículo 10. Sí, Acuérdense que empezó diciendo el capítulo de que bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oiga. sí, Entonces, si hay muchas personas, eso es una realidad que no tienden mucho a leer la Biblia, mucho menos la Biblia, ¿verdad? sí, Investigar. Pero bueno, pues el trabajo de nosotros es leer para traerles a ustedes una explicación y que puedan escuchar, al menos, como dice por eso especifica, bienaventurado el que lee y el que escucha la lo que palabra de Dios y escucha. el que escucha la revelación. Bueno, y esta es la revelación de Juan en la isla de Pasmos, ¿verdad? Lo que le dice, lo que iba a acontecer, lo que estaba diciendo Julio, Sí, que tiene que ver lo que le reveló a Daniel, pero Daniel le dijo, no, tú no hables de estas cosas. sí. Ya por eso, y ahora con Jesús viene a liberar el Espíritu, lo que yo creo viene a liberar el Espíritu Santo, entonces ya les da, ya tiene la gente o los apóstoles ya tenían acceso al Espíritu Sí. Santo, ¿verdad? Porque otra vez, Que venía, vive permanentemente en nosotros, Lick, no es quitado. Ahí, paramos ahí sí, tantito, Lick. Jesús no anda con porque dice la palabra, esa es hay teologías, ¿ok? Hay se me olvida la palabra, pero bueno, la palabra dice que cuando crees verdaderamente en Dios, él apunta tu nombre en el libro de la vida. Y Jesús no anda con un borrador, sí, hoy, lo borro, y ahí vas otra vez, lo pongo, lo borro, lo pongo como con un guaira. Una vez que el Espíritu de Dios te sella eternamente. El Espíritu de Dios viene y Dios no te lo va a quitar. La palabra de Dios dice que lo contristas, o sea, no lo dejas que esté activo en tu vida, cambiando tu vida y trabajando a través de tu vida. Pero eso no quiere decir que se va. mm, Cuando Jesús te bautiza, o sea, pone su Espíritu dentro de ti, cuando crees, está permanentemente y eternamente contigo. Dale. así es, bueno, entonces, por el Espíritu, ¿va? Dios se le reveló a Dios, como decía Julio ahorita, ya estaba en Juan, y viene esta visión cuando estaba en la punto, en la isla, En la isla, exiliado, pues se puede decir así, exiliado. exiliado, ¿ah? Y vamos en el 9 licenciado, En el en el 9 le 9 ajá, empezamos, sí, en el sí, 9. y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu, lo que es ahorita, ¿verdad? En el espíritu que ya muere en nosotros, Sí. en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Puedo parar ahí tantito? Miren, hermanos, el Dios vive fuera del tiempo. No, para nosotros hay un tiempo y tiempos determinados y sazones y temporadas, dice la palabra de Dios. Pero aquí, fíjense,
Juan, que fue, hablamos la vez pasada que se escribió más o menos en el año 95, o sea, 60 años aproximadamente después de que murió Jesús. Estaba en la isla de Patmos Juan y escribió este libro. Dice aquí que él estaba en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Dios abrió un portal espiritual donde lo llevó miles de años en el futuro, porque dice ahí que él estaba en el día del Señor. Y él estaba viendo lo que ya estaba pasando en el día del Señor. Cuando ustedes escuchen eso en la Biblia, el día del Señor es cuando se están cumpliendo el final del tiempo. El día del Señor es el final de los tiempos. El día que Dios Padre, mayormente, el día del Señor habla de Dios Padre, cuando Dios Padre va a traer a completar todo el juicio sobre la tierra para poder traer eterna redención a la humanidad. Pero también acuérdense, eterna redención a la creación, porque dice la palabra de Dios que Él va a purificar la creación con fuego y va a haber cielo nuevo y Tierra. tierra nueva. Entonces va a traer una completa renovación a todo. Entonces, cuando en el Espíritu Santo, por eso está escrito con letra mayúscula, el Espíritu Santo lo llevó a viajar en el tiempo para estar directamente en el día que nosotros estamos próximos a vivir. Y por eso es importante. Juan viajó y es importante porque vamos a empezar a entender las cosas que están pasando de la revelación de Cristo. Ajá. Bueno, Dale, Lee, entonces dale. sí. Entonces estaba como Yo decía. quería decir otra cosa. Tú di algo ahí No, no, mientras. dale. No, no, Ok, ahorita ok. que voy a buscar la escritura. Ok, entonces, ¿qué dice? Entonces estaba, como dice Julio, en el día del Señor, en el día ya del fin, o sea, del tiempo, de cumplirse los tiempos, ¿verdad? Que decía, otra vez repite, ¿verdad? Como lo que leíamos anteriormente, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, lo que se le describe a Daniel igualito también. Como nieve sus ojos, como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿En cuál es? En el 15. En el 15. Y su, ajá, 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mira, Ajá, yo quiero, nada más regresando un poquito al versículo 10, Lee. ajá, El versículo 10 dice, yo fui en el espíritu, ya hablamos de esa parte, pero vean lo que dice ahí, y oí detrás de mí. Acuérdense que esta visión que está teniendo, todo este libro de Apocalipsis al principio menciona que es una revelación de Jesucristo, ¿ok? Entonces Jesucristo es el que está aquí hablando, o sea, bueno, es Juan escribiendo, pero Jesús es la persona que se le presenta. Y ahí dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, mire, yo les voy a leer. Estamos hablando de mucha gente en algunas religiones que ya les hemos dicho no consideran que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová creen que es el arcángel Miguel. Los mormones creen que es hermano de Satanás. Los musulmanes creen que Jesús es un profeta. Los hindús creen que era un maestro que les hablaba a las personas. Solo nosotros, solo los creyentes en Jesús creemos que Él es Dios. Y ahí está diciendo que era una voz, la voz que le hablaba a Juan, que es Jesús, era una voz como de trompeta, como de bocina, como amplificado, como que escuchabas cada vez que habla, es algo muy grande. Y vean, quiero leerles, se los voy a leer, no lo voy a poner ahí, pero escuchen, miren, en Éxodo en Éxodo 19, cuando Dios se le presenta a Moisés. Escuchen nada más les voy a leer desde el 16, dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos,
y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Este es Dios hablando, ¿ok? Ujú. La presencia de Dios bajó sobre el monte Sinaí para hablar con Moisés. Pero escuchen, dice, muy fuerte y se estremeció todo el pueblo y que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a quién? A Dios. O sea, el que hablaba, que hacía temblar todo, que su voz era como voz de bocina. ¿Saben la traducción de voz de bocina era la voz como de un cuerno? ¿Y saben lo que quiere decir trompeta? La voz de un cuerno. Entonces pongan dos más dos. Cuando el Antiguo Testamento está diciendo que es la voz de un cuerno, nosotros la traducimos como de bocina o como trompeta. O sea, bocina y trompeta al final vienen siendo la misma palabra. Entonces, Y sí, sí, curiosamente, antes las bocinas de antes eran como una trompeta, no sí, eran bocinas en los así cuernos como, de sí, animales. sí. El cuerno ese retorcido de los carneros era lo que ellos usaban para como bocina, que le llaman, ellos le llaman bocina. Nosotros ahora modernamente una bocina para nosotros es, pero Mm. yo creo que cuando Reina Valera escribieron ni había ni bocinas, ellos tenían un interpretación. Por eso les digo, a veces nos detenemos, hermanos y amigos, para que ustedes capten. Cuando ahí dice Juan, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, podemos decir como de bocina, una voz amplificada, una voz fuerte. El cuerno lo usaban para que se oyera, para que el pueblo escuchara. Y miren, nada más voy a leer dos versículos más. Dice, versículo 16, y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a quién, a Dios. El que está hablando como bocina es Dios. Entonces, si en este Apocalipsis dice que Jesús es el que está hablando con voz de bocina, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es Dios. Es Dios. Porque en ningún otro lado menciona la voz de bocina. No es la voz de un ángel, es la voz de bocina de Dios. Dice, versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová, Yud-He, Vav-He, behold the nail, behold the hand. Observa la mano, observa los El clavos. clavo, ajá. Entonces, Jesús es Jehová también. Jesús es parte de la Trinidad y sigue diciendo. Descendió sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía ¿cómo? Con voz tronante. Voz tronante. O sea, aquí les estoy probando a través de la palabra de Dios que el mismo Dios del Sinaí, que es Dios Padre, le está dando la igualdad al Dios Hijo, ¿ok? No es un profeta Jesús, sí fue profeta, tuvo un ministerio profético, porque vino a Tenía hablarnos todos los ministerios. todos los ministerios en él, sí, activamente. Pero él es y siempre será Dios. Y aquí le está dando, y a través de esto, acuérdense, estamos Y, a y, una revelación de y es Jesucristo. interesante porque le dice, en los versículos que leímos atrás, que Sí, dice, yo soy el alfa y el omega, ajá. dice, dice, no, la paciencia, espérame tantito, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu del Señor y detrás de mí una gran voz con trompeta que decía, yo soy el alfa, el omega, escribe un libro lo que ves, ¿Cuál es el que buscas, Lee? el donde dice, y la apariencia del Hijo del Hombre. Está más para atrás, ¿no? Ujú, El 8 dice el alfa y el omega también. sí. Pero bueno, la idea es Sí, esa, ¿no? la O idea sea es esa. que Juan empieza describiendo que vio la apariencia del Hijo del Hombre. Ah, Entonces, que era Dios y que le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces quiere decir que Él es el igual que Dios en el principio. Y es Dios ahorita igual también, sí, ¿verdad? El que es, que era y que ha de venir. el que es, que era y que ha de venir. ¿Qué es? Era y ha de venir. Era Sí, porque vino y pisó la tierra como hombre para poder vivir como hombre sí, y podernos darlos a salvación y acceso otra vez al Espíritu de Dios, de lo que hablabas ahorita, porque dice que Juan estaba perdón, en el Espíritu en la isla de Pasmos, sí. para corroborar que que Jesús es Dios Es Dios, también, sí. ¿verdad? Y yo quiero ahí, de las que estaba leyendo Javier, ir un poquito detalladamente. El 12 dice, y me volví a ver esa voz que le estaba hablando, ¿ok? Porque de repente, imagínense, igual que nos pasa a nosotros, escuchas un ruido fuerte y pues volteas a ver qué es lo que es. O sea, ¿quién te está hablando? Entonces, Juan se volvió o se dio la vuelta para ver la voz que le estaba Ahí está, hablando. ahí está, licenciado. Perdón que te interrumpa. ¿En ese es? El 12. ¿Al 12? Ok.
dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, Sí. y en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de los siete Ah, candeleros, sí. a uno Semejante. semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sí. Ahí está. Y ahí, otra vez volviendo pero ahí está la que Javier decía, y vamos a seguir ahí, Ujú. porque está hablando de la revelación de Jesús. El 12 dice, y me volví a ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Acuérdense, no sé si ustedes han visto, hermanos, pero bueno, no después les pongo una foto, lo que es el menorá. El menorá es una lámpara que tiene, es más, déjalo, busco rápido, mientras ahí tú, Bueno, entonces para corroborar que Dios es el Hijo del Hombre, se refiere a Dios. Entonces Dios, para que no quepa duda que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, por eso le llaman Emanuel, sí, que Dios con nosotros, Dios en la tierra. No es que se hizo chiquito, pero se hizo a la altura de nosotros para poder estar con nosotros, para poder representar a Dios en la tierra, porque cuando Felipe o los discípulos le preguntaban, muéstranos al Padre, mira, ¿me estás viendo a mí, no ves al Padre? Nada más que Dios no cabría en este mundo. Dios no cabría en este espacio que es la tierra, licenciado, porque sí. dice que la tierra es el estrado de sus pies, imagínense. Y todo el universo cabe en la Y todo, palma de su o sea, mano. ¿cómo te describe a Dios? Dios, el estrado la tierra es estrado de sus pies y el universo cabe en sus manos. Entonces, imagínense, no cabe Dios en este pequeño mundo. Por eso No, tuvo la necesidad de despojarse sí. de su gloria y venir a vivir en la tierra. Eso es lo que está hablándose Juan, de que el testimonio de Dios y el de Jesucristo. Jesucristo, vamos a decir, a ponerlo a la comparación de un hijo a un maestro. Un alumno de matemáticas no te va a enseñar algo que no le enseñaste. Ya le Sí, va a poner de lo que él es, pero va a ser igual. La matemática no la vas a cambiar. sí. Un maestro de matemáticas no le va a enseñar otra cosa fuera de las matemáticas al Eh, alumno. El alumno va a aprender y va a ser maestro de matemáticas porque la misma es matemática, la base de las matemáticas. diferente enseñada, pero es la base. 4 por 4 son 16. Sí, O la raíz cuadrada de tal es tal. sí. No cambia, nada más que tienen sus métodos. El orden El, de los factores no no altera el altera el producto, producto, decía ahí. ¿verdad? Sí. Decía Pitágoras. Fíjate, ¿eres era Pitágoras el que Sí, decís? Pitágoras, sí. Ok. Entonces, lo mismo, o sea, ese es Dios, o sea, no va a ser, como le decía, yo no veo nada, no hago nada de lo que no haga mi padre. Sí. Todo lo que hace mi padre, yo lo hago. Entonces, ahí está, ajá. Sí, Iren, y cuando se volvió, dice, y me volví a verlo, la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, ¿ok? Para que tengan una idea. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablamos de la multiforme gloria de Dios. Hablamos de que los 7 espíritus de Dios, y yo les mencioné un manifold Manifestaciones. pero de los motores. Pero ahí les va la foto que Dios da. ¿Ok? Esta es la foto que Dios da y está hablando de que Jesús habita, vio 7 candeleros de oro. Pero vean, esa es la foto, el candelero de oro. Es más, ese candelero, si ustedes van a Israel, ese candelero lo tienen ahí. Hago la foto más chiquita para que nos vean ahí también mientras estamos hablando. Ujú. Miren, ese es el menorá, se llama en los hebreos, y es el candelero de oro. Si ustedes se fijan lo que les decía, la vara de en medio son 7, cuéntenlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salen de un brazo, del brazo de en medio. Esta es la plenitud de Dios. Es un espíritu, pero 7 manifestaciones. Y cuando él voltea a ver, él ve 7 de estos. Entonces está viendo lo que dice, no sé si en Efesios les dice que en Jesús habita corporalmente la Plenitud. plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que es Dios, todo está dentro de Jesús. Por eso les estamos hablando de la revelación, ya no de Jesús hombre, sino de Jesús Dios. Que es importante que entendamos que cuando nosotros nos quedamos solo en que Jesús es hombre, no vamos a, entonces ahí empezamos a caer en eso de que, ok, si Jesús es hombre y lo parió María, pues María es la mamá de Dios y la reina del cielo. No, eso no es así. Ella fue el instrumento para crear el cuerpo humano donde habitara el espíritu del Dios verdadero que es Jesús.
pero también tenemos que ver el lado que estamos viendo de que Él es Dios. Y ahí Juan va a empezar, lo que Javier estaba leyendo, va a empezar a describir, ya no lo vi así, ya no lo vi judío, ya no lo vi con barba, ya no lo vi, empieza la voz potente de Dios, es la primera descripción que da, y yo escuché una voz como la voz del Sinaí, que tronaba, que hacía todo temblar, entonces empieza a describir a Jesús, Dios verdadero, ¿ok? Entonces seguimos ahí, y entonces estábamos en el 12, y luego dijiste en el 13, Llegamos hasta el 15. Y sí, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y luego, o sea, porque lo que explicaba Julio, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Por qué? Guachen lo que dice enseguida. ¿De dónde sale la voz? pues de aquí De la boca. sí, de la boca ¿Y de su así. boca qué era? Tenía a su diestra siete estrellas, siete estrellas. De su ¿En cuál boca estás? salía el 16. Ajá, ¿Verdad? Que el 15 terminó diciendo, y su voz como estruendo de muchas aguas, lo que explicabas ahorita, sí. ¿no? Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Mira, y ahí deténle tantito, Eli. Espada, Hebreos 4:12. Hebreos, ¿es Hebreos 4:12? 4:12. Oh, ok. Ah, pues tú la tienes. Sí, Ahí dale, bueno, ajá. Ahí va, ¿eh? háblale, sí. Pero entonces le explicamos ahí, ¿no? Dice que su voz era ¿qué? Estruendo de muchas aguas. Y luego en el 16 dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿Y de dónde sale la voz? De su Entonces está boca, hablando de que por qué se oía tanto, sí, como decías tú, tan fuerte su voz. Porque dice Hebreos 4:12, dice, le sí. puse A ver, deja, 4:12, estamos ahí en el ponle uno ahí, ajá. dieciséis Hebreos. Entonces, este era Jesús, lo que está hablando Juan. Este es Jesús. Sí, ¿Y qué dice 4:12, licenciado? porque la palabra de Dios, De Dios o sea, hay, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, o sea, si la gente leyendo, hermanos, que si si los leyendo y no ven, no ven que está diciendo que Dios habla con una espada de dos filos, que su palabra es como una espada de dos filos, y en Apocalipsis las que estamos leyendo está diciendo que la voz de Jesús es como espada de dos filos. Aquí dice que la palabra de Dios es espada de dos filos, y acá dice que la voz de Jesús es espada de dos filos. Uno más uno es dos, no le busquemos cinco pies al gato. no le busquen. Jesús es Dios, Dios. cien Eh, por ciento Dios, 100% hombre, no sí, es, no es mitad Dios y mitad hombre. no, No, tuvo que hacer la función de Dios y tuvo que hacer la función de hombre, como sí, nosotros, ¿verdad? Entonces seguí el 17, el licenciado, ¿verdad? Para que vayan 17, entendiendo, o sea, porque sí, es que es la revelación de Juan. O sea, se le reveló a Pablo y se le revela a Juan. sí. Dice el 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, aquí viene el toque del Espíritu Santo. Y también lo que ya lo hemos hablado, ¿te acuerdas? En Daniel lo hablamos. Y ustedes, hermanos, si estudian, los que estudian la palabra de Dios, se van dando cuenta que cuando venía la Shekinah, la gloria de Dios, que era Dios mismo que se presentaba en algún lugar, siempre caían como muertos, no podían hablar, quedaba con la lengua pegada al piso Y licenciado, y no había nadie a los lados para que lo agarrara. y nada, no había nadie a O los sea, lados. si Dios te va a tirar, no le tiene, a Dios no le tiene que importar, él sabe las cosas. Sí, sí, O sea, para que vaya, no estaremos en contra de nada, como hace rato hablábamos de que si el endemoniado tiene que vomitar y que, o sea, son cosas de hombres, pues. sí, sí. Entonces, por eso que nos disculpen los que nos vayan a ver, pero, o sea, ¿cuándo? Sí, ahora yo te digo a ti, hermano cristiano, hermano creyente en Jesucristo, déjame te digo una cosa, con esto. Muchas veces en la iglesia abaratamos la gloria de Dios. ¿Sientes que el dedito meñique te parpadea? Licenciado, qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer si los agarra solito el Espíritu Santo? O O sea, sea, vuelvo ahí, volviendo ahí. te menea el meñique y dices, aquí está la gloria de Dios. Pero a través de la palabra dice, cuando la Shekinah, el peso, esto es para los hermanos cristianos, el
peso de la gloria de Dios cae sobre un lugar, todos en la Biblia, sin excepción, caen como muertos. Todos se les acaba la fuerza, no se pueden levantar, no pueden hablar, no pueden decir nada, porque no puedes estar ante la presencia de Dios y estar como, yuhu, todo está bien. No, no, no. O sea, a veces en la iglesia cae que una persona está siendo tocada por el Espíritu. Yo no digo que no, porque a mí me ha pasado. Está siendo tocado por el Espíritu Santo y todos los demás estamos como que si estamos en el mercado, Ujú. el otro ya está y los demás. Hermano, si realmente la gloria de Dios llenara un lugar, nadie pudiera decir nada. Caeríamos todos como muertos y tendríamos que esperar a lo que dice ahí, hasta que Dios nos toque, como pasó con Daniel, ya lo vimos, dale, cómo pasó con Daniel que cayó ahí como muerto hasta que vino Jesús y lo tocó y le trajo fuerza otra vez. Aquí pasando lo mismo, o sea, tú tienes que ver, Dios es como repetitivo en su manera de actuar. Cuando entra su gloria a un lugar, verdaderamente la gloria, no la gloria barata que a veces nos mueve el dedo meñique y ya consideramos que es la gloria de Dios. No abarates, hermano, este es para el hermano cristiano. No abarates la gloria de Dios. No le digas, oh, la gloria de Dios llenó este lugar cuando es cualquier cosa o es la emoción de alguien. Disciernen el espíritu. Si tú llegas a, si de repente el espíritu de Dios te toca y no puedes despegar tu cabeza del piso, y te sientes como que te vas a morir, es que entonces sí es la gloria de Dios. Más si tú ves que es como un mercado, y ten cuidado de que, porque mayormente es emoción, ¿ok? A ver, seguimos, Lick, ahí. Sí, hay una diferencia, como decía Julio. Este es a los creyentes, a los que tienen a Cristo en su corazón. Tiene que ser parejo para todos. Ahora, hay una diferencia en cuando Pablo fue tocado por la gloria de Dios, que cayó, y a los otros que no eran creyentes, porque Sí, Pablo era en realidad, yo le digo a mucha gente, es que tu corazón es de acuerdo a lo que Dios quiere que seas. sí, Entonces, Pablo defendía a capa y espada y defendía la palabra, la ley de Dios, porque él sí, en realidad creía. Los demás eran soldados romanos que iban con él, porque él iba con cartas a Damasco para poder aprensar a los creyentes. sí. Entonces, no vengan con, porque me han venido con cuentos así, o sea, que por qué entonces ¿Cuántos Pablo, chinos? cuentos chinos. No, los soldados no eran creyentes. No, Pablo sí creía en verdad en Dios, sí, por eso él dice, no, están blasfemando en contra de mi Dios, sí. ¿verdad? Para reforzar lo que dice el licenciado. Entonces dijo el 16, 16, sí, ok. en la última parte dijo, y su rostro como el sol que resplandece. 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, o sea, en toda la parte, en todos los primeros versículos de la Biblia siempre se la pasa recalcando Jesús, No no temas. temas y yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, el omega. Y saben que esto nada más es para, diría que la persona que fue nuestro pastor, diría, esta es una misa suelta. Cuando supuestamente, esto pues no es para nosotros, es para los amigos musulmanes de Javier, cuando supuestamente se le apareció el ángel Gabriel a Mahoma, dijo que tuvo temor y lo poseyó el ángel Gabriel supuestamente a Mahoma. Y nosotros a través de toda la Biblia, cada vez que viene un ángel o un mandado de Dios, que un ángel quiere decir mandado de Dios, cada vez que Jesucristo se manifestó, cada vez que Dios Padre se manifestó en aquí, o el Espíritu de Dios, siempre es no temas. Entonces, si le vino a este, tuvo miedo el Mohammed, es porque era un demonio, no era el ángel Gabriel. Eh, Pero bueno, sí, sí, no sé. Entonces y le dice, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas que yo soy, otra vez, le pasa recalcando, soy el primero, soy el último. Más antes le dijo, el alfa, el omega, y otra vez le recalca, como cuando le dijo a Jeremías, es licenciado, creo que sí fue a Jeremías, para que no se enalteciera, le dijo, yo soy Dios, Sí. yo soy el que hice el cielo, yo soy el que hice la tierra. A Abraham también le dijo, Abraham era, A Job le dijo, ajá, a Job le dijo también, sí, Abraham le dice, su nombre de Abraham era enaltecido, Padre enaltecido. padre enaltecido, ¿verdad? O sea, como que pues, le tuvo que venir a calmarse, hey, Viene, otra vez a Juan le dice, hey, todo lo que, como que eso es lo que yo trato de ver, ¿verdad? Todo lo que le dice a Juan,
ten cuidado con lo que Sí, vas a hablar. sí, Escribe lo que vas a hablar porque no se te está pareciendo cualquier persona. sí, No te enaltezcas como muchos tienden ahorita de lo que hablábamos hace rato, dar juicio, sí, o sea, que no eres, o sea, por eso Juan les dice con cuidado, por eso Juan describe esta carta, la revelación es para decirle, Dios me dijo que tengo, o sea, que él es. No, sí, yo no estoy, Juan no está trayendo juicio a la tierra, pues. sí, Juan les lo está usando ahora como un profeta de Dios diciéndole, sigo siendo el mismo, sigo trayendo juicio, o sea, prepara al pueblo, por eso dice, sí, bienaventurado el que lee, y ahora le dice, bienaventurado el que escucha. Y sí. entonces le empieza a decir otra vez, el que vivo, el 18 El licenciado, que y vivo, el que vivo, soy el primero y el último, y el que vivo. Este es Dios, o sea, lo que decías tú, estuve muerto sí, y el que estuvo como hombre, muerto, sí, como hombre, o como sea, ahí hombre. fue la parte del hombre, El porque espíritu de Jesucristo el nunca fue espíritu de muerto. Dios nunca se va a morir. No, es lo que a veces he visto algunos videos, Ay, ya me emocioné, sí, él me gustó unos videos de que los musulmanes hacen esa pregunta. ¿Cómo es que Jesús es Dios si estuvo muerto? Él no estuvo muerto en la carne, que fue la que recibió el pecado, fue la que murió, tuvo que morir como tenía sacrificio. que pagar por los pecados de Pero el nosotros. Espíritu de Jesús, y lo habla la Biblia bien claro muchas veces a través de todo, que descendió a los lugares más profundos de la tierra para traerse cautiva la cautividad. Jesús nunca estuvo muerto, no, nunca estuvo, su espíritu El nunca espíritu dejó de nunca existir. dejó de... No, porque Él es Dios. O sea, y ese tiene por eso es el primogénito de todos, el primero de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Sí, Porque nuestra parte, nuestro espíritu ya no va a ser encarcelado en el Hades. sí, Ya va a ser, por eso nuestro espíritu, cuando muere, los que creen, son libres, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. No vamos a pasar ese proceso como creen nuestros hermanos, nuestros amigos que son católicos, a un tiempo a esperar el juicio de Dios. No, nosotros vamos a tener un juicio para ser galardonados en cuanto a lo que hicimos en la tierra. sí. Dios no te va a decir, te dije, Julio, que no te salieras de la iglesia. A mí, te dije que por qué soltaste lo que te dije. No, Dios no viene, dice, Romanos 8:1, grábenselo, ninguna condenación hay para los que Está están en en Cristo Cristo Jesús. Jesús. El único que te condena el diablo, Dios no, ya te dio el premio de la gracia, entonces ¿para Sí. qué queremos la gracia? No, y en Apocalipsis va a decir al final, ya echamos fuera al que acusaba a los Ah, hermanos de día y de noche. ese era el que te acusaba. Entonces, si no tienes Sí, a Cristo, Él es el que te va a acusar. sí, si no tienes a Tienes que Cristo, tener tienes un acusador. sí, tienes que tener la sangre como Gosén, Sí, puesta ahí, que no te puede tocar. sí. No, él no puede, no tiene ninguna contra ti. Ya lo decíamos la vez pasada, hermanos. Si tú vas a corte sin un abogado, te echan años de cárcel por no traer aseguranza. Por no vacunar a tu perro. Por no, es lo que no quería decir eso, pero pues, a Javier, vamos, ya lo dijo, vamos a usar el caso de Javier. A Javier le querían dar cárcel por no vacunar al perro, ¿verdad? Cárcel, dinero y Por no todo, taparlo. y por no caparlo. Pero y él llegó un abogado, limpio salió, ¿o Sí, no? sí, sí, sí. Igual pasa aquí, hermano. La Biblia dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vas a tener en la corte celestial, bueno, ya después ya no, para nosotros no, ¿eh? Pero si tú te presentas sin Cristo, el diablo te va a acusar, mira, Tienes la ley. Ya, tiene la ley. y no tienes a Jesús de abogado. Y, no tiene, y ahí sí te va a caer todo el peso de la ley. A este denle 5 años por cada ofensa, 10, 15, 20, hasta que 100. Pero si tú traes Y abogado, ningún Padre nuestro te va a salvar, ¿eh? ni Ningún ninguna Ave Padre nuestro, María. o sea, no nos estamos burlando, o sea, esto es bíblico Es la realidad, le lo estamos que les diciendo la estamos, verdad para que salgan de eso, salgan de esa religión que nos ha oprimido y quiero otra vez, déjame, dale, ahorita que dale. decimos, hermanos, hermanos y amigos y familiares católicos, te dicen, la iglesia católica fue la primera, la iglesia primera siempre ha sido la iglesia de Jesús. Y después en los años 500, 600 se empezó a formar como la Iglesia Católica Universal, ya con sacerdotes, con papas y todo eso. Se empezaron a desviar de la doctrina verdadera y lo que es ahora la Iglesia Católica está lejos de la Iglesia de Jesús. Ahora, escúchame bien, no te estoy diciendo, los evangélicos somos la Iglesia verdadera, no, la Iglesia de Jesús es la Iglesia de Jesús.
Entonces, ni Lo los que, lo evangélicos que nos se tiene, tenemos que separar de la ah, iglesia de lo que se Jesús. tienen que hacer es conectarse a Jesús, Jesús, no conectarse a una a denominación, una porque la religión. denominación no salva A a una nadie. religión, no menciona religiones la Biblia. No menciona religiones, No. entonces no hay, es más, yo he escuchado a muchos curas católicos que dicen Jesús no era católico, pues no, no era católico, él era judío, pero él venía a traer la verdad de Dios y a revelar a Dios. Bueno, el punto es Y él ese, era judío conforme a la tribu, sí, ¿verdad? Pero, y judío conforme a la tradición, religión, sí, como, también. como Pablo, O que era sea, tuvo que fariseo. participar de, o sea, cumplir toda la ley religiosa, la ley sacerdotal que Dios había establecido anteriormente. Por eso Jesús, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué es que Jesús hasta los 30 años empezó su ministerio. Bueno, hay pautas, diría el flaco Dalí, hay pautas dentro de la manifestación de, por ejemplo, una rapidito. Ustedes han visto que dice la palabra de Dios que cuando fueron a visitar el templo, sí lo han visto porque lo pasan en todas las películas. Jesús tenía como 12 años y se quedó atrás. Y dice que sus padres ni se dieron cuenta y habían caminado un día completo. Y pues, hasta que finalmente, como siempre andaban todos como familia, venían al templo cada año. Entonces ahí iban jugando los chiquillos entre hermanos, primos y todos. Y los papás ni se daban cuenta, iban platicando con el compadre, con el primo, con el tío de vuelta a su pueblo. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús dónde está? Pero ahí les va, nada más para que entiendan. Porque es que los escribas con los que estaba sentado Jesús le permitieron sentarse a Jesús, porque ya tenía 12, 13 años, esa es la edad que se hace, ya permiten a un Les niño, empiezan a enseñar. ya les empiezan a enseñar a un varoncito, a los varones. Anteriormente, por eso la Biblia no dice que Jesús se sentó a discutir con ellos la palabra, porque no podía. Entonces Jesús se tenía que alinear a la ley que él mismo escribió, porque él era la ley. Entonces Jesús esperó hasta la edad necesaria para poderse sentar a discutir la ley. Por eso también Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años para cumplir todos los mandatos de la ley, y ya que cumplió los mandatos de la ley a esa edad, entonces empezó el ministerio del Espíritu, que era sacarnos de abajo de la sombra de la ley para darnos libertad espiritual. Ajá, entonces, Sí, todo, para lo que viene a la memoria es, todo lo que empiezas a describir en el uno, a decirle Jesús, a revelársela a Juan, no porque Juan tenga, creo como Pablo, ¿verdad? Pablo dice cosas a veces que hay que poner agarró un atención, agua. sí, que hay que poner atención porque mm, no todo es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es, ya hablamos antes, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces Pablo pasó arrestado todas las cartas que le escribió a los corintios, a los romanos, a Éfesos, a Gálatas, Filipenses y a todos ellos, las escribió encarcelados. En la misionera que fuera él y las predicara en persona, licenciado. Sí, ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado porque aquí es Juan diciendo lo que escuchó a Jesús hablar y a decirle, recalcarle, lo que va a pasar va a pasar. Ese es un hecho, pero lo que quería que Dios entendiera, lo que Dios quería que Juan entendiera era, yo soy el primero, yo soy el último, el 18, y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del y Hades, del Hades. que tiene la autoridad. Sí. Por eso le dice a Pedro, antes de que muera, antes de que pasara el suceso de la muerte, Jesús dice, yo te doy las llaves. Échale, dice, No, búscala, dice porque, búscala y yo mientras les hablo. Le sí, dice, yo te doy las llaves. Lo que desates en la tierra será desatado y lo que ates será atado. Por eso viene y le dice a Juan ahora, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le dice el 19, y escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. pero me dejan lo Lo encuentro. que ha de venir después de esto. Porque hay yo creo que esto es importante. Ujú. Déjame, para que ustedes vean, hermanos, que los queremos llevar a una posición de, de que crean en Jesús. Am, Y lo que le empieza a decir a Juan, a ver en visiones, que vio a su diestra ahí está. siete estrellas, lo mismo le explica, lo mismo igual como le explican a Daniel, se lo explican a Juan, porque le voy a leer rápido, licenciado, ahí. Sí, El 19 dice, escribe las cosas que has visto
Y las que son, a Daniel le dice, lo que diste, las cuatro bestias, lo que diste, que venía, ¿verdad? Esto es, dice, y dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y los que han de, y las que han de ser después. El ministerio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y las siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que he visto son las siete iglesias. Ahí le voy a empezar a Le explicarlo. empieza a explicar, Sí, pero di, sí, miren, en Hebreos, y lo voy a poner acá, ¿ok? Porque acabamos de leer ese del 18, léelo otra vez el 18, Lick, aquí. el 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Y Hades. tengo las llaves de la muerte y el Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Ok, vean lo que dice vamos a empezar a leer del 14 de Hebreos 2:14, dice, o déjalo, lo pongo en la versión Reina Valera, porque ya saben que aquí está. Lo leo, Sí, 2:14. dale, Lee. Ok, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne, ese, Sí, y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. espérate ahí. O sea, antes el que tenía control, el que tenía el imperio o la autoridad sobre la muerte, era el diablo. Seguimos, el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la muerte hacía el temor a la muerte, hermano, antes de Cristo. Por el temor a la muerte la gente estaba sujeta a servidumbre, pero Jesús vino a destruir el poder de la muerte en su carne y él resucitó y ahora él tiene las llaves de la muerte. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen? Esas son buenas noticias, el Evangelio. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Si tú mueres en Cristo o crees en Cristo, ¿sabes qué va Ya a no estás pasar? atado. Ya no estás atado, ya no vas a pasar por las llaves, lo que dice el Hades, Javier, Sí. ya no vas a pasar por el Hades, Pero los que no tengan a Cristo, ya no te vas a mantener en la muerte, que la muerte te va a detener, que antes Satanás tenía cautiva la cautividad, Satanás no podía dejar a la gente, los espíritus de los muertos no los podía dejar salir, tenían que ir a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, donde estaba el paraíso de donde fue el ladrón. el ladrón que estaba al lado de Jesús, porque no podían estar en el lado de la condenación porque ellos habían sido justificados, pero no podían estar en el cielo de Dios porque Porque, Satanás tenía el imperio de la muerte, y los todavía mantenía. no venía Jesús a pagar. Todavía no venía Jesús a pagar. Pero al venir Jesús a pagar, miren, dice la Biblia que bajó a lo más profundo de la tierra, a donde estaba a donde estaba Además, el seno de Abraham, al Seol. al Seol, al seno, pero al seno de Abraham. Ah, Y ahí les vino a decir, a ese que tú creíste, Abraham, en fe, que no viste con tus ojos, soy yo. ya. Este David, el que tú creíste, al que alababas, el Señor que dices, le dijo mi señora, el Señor a mi Señor, ese soy yo. Todos, Jesús le dijo, ese soy yo. Y entonces Jesús resucita y se lleva cautiva los que La- estaban por el imperio que tenía Satanás, que estaban en una celda temporal, si se puede decir así, y los otros esperando en el seno de Abraham, Jesús abre y ahora él le quita las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Y esos, fíjense, curiosamente, bueno, nos vamos a adelantar, pero ahí en Apocalipsis más adelante, la Biblia dice que los primeros que van a ser echados al lago de fuego son el Hades y la muerte, que es el último enemigo. Jesús venció al enemigo por el cual vivíamos todos asustados. Yo no me quiero morir porque no sé qué va a pasar. eh, Ahora nosotros, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, decía Pablo también, es mejor, ¿cómo decía Pablo? Yo quisiera irme, pero es mejor que me quede, decía. Y hay otra que dice, que se me olvida, pero algo que para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia, porque inmediatamente en el momento que, hermano, si estás en Cristo Jesús ahora, acuérdense esto, es que es bien importante entenderlo, Ligi.
Bueno, eso habla de los cuerpos, pero los espíritus van directamente al Padre, ¿ok? Van directamente de donde salieron, porque todos salimos del seno del Padre. Jesús salió del seno del Padre, nosotros salimos también del Padre. Nosotros somos una palabra que Dios habló, somos un espíritu hecho de parte de Dios, creado de Dios, y vamos a regresar. Los que hemos creído en Jesús, vamos, ¡pum! Te mueres, se muere tu cuerpo y ya no vas a tener que esperar en, aunque sea en un lugar bonito, ya no vas a tener que esperar. Ahora vas a ir a la presencia de Dios, ausentes de cuerpo, presentes con el Señor, y lo tiquetí. Vas a tener que esperar nada más, hermano, que esas son las buenas nuevas. La glorificación de tu cuerpo, porque tu espíritu ya fue renovado, fue hecho nuevo. Ya no tiene que esperar esa, porque ya nació de nuevo, ya no tiene que esperar tu espíritu para poder ir al cielo. Entonces, inmediatamente, y entonces ahí donde otra vez volvemos ahí, que el 18 era Apocalipsis Sí, 1, 1:18, 19. 1. Entonces dice que él Sí, tiene, ok, ahora déjame ver esta. las Antes, llaves. discúlpeme, licenciado, Sí, Mateo 16 creo ok, es. Mateo 16. Ajá, Mateo 16 creo, ¿ah? Si no me equivoco. Pues a ver, ¿El cuál dice. versículo? Ah, 10 y 13, rapidito se la leo. De ahí para adelante, Ok. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Juan, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, lo que hablábamos aquella ¿Qué? vez, que tú eres Pedro, Petro, Petro, y sobre esta roca edificaré sobre mi, esta mi roca iglesia, y las puertas del del infierno. Hades no prevalecerán contra ella, porque él iba a hacer el acto profético de vencer a Sí, la muerte en la cruz. Por eso le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? ¿Qué hace el aguijón del alacrán, licenciado? está piqui, Te piqui. pica y te causa Dolor dolor, y enfermedad, molestia, muerte, muerte, muerte. ¿verdad? Algunos muerte, ¿verdad? Y yo también te digo que Mm, tú eres Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le habla del Hades en Apocalipsis 18, sí, lo que leo licenciado ahí también. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, nosotros decimos que nadie dijese que lo que era Jesús Cristo. Bueno, entonces, para darles un refuerzo a lo que estábamos hablando de lo que estaba diciendo el licenciado ahorita, o sea, ya no tiene poder sobre nosotros la muerte. sí, O sea, que hay dudas porque somos humanos. Mismo Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, sí. no, eso es una realidad porque somos al final de cuentas, licenciado, humanos con sentimientos y que el diablo va a creer ahí. Si a Sí, Jesús lo tentó, eres el Hijo de Dios, a sí. ver, que Y lo tentó y eso que no tenía nada por qué tentarlo, porque Jesús no había cometido no nada de... cometía, Puedo decir algo sí, ahí sí, que se me viene a la mente. Mire, este va para los hermanos y familiares católicos. eso no La puede. palabra de Dios hay que leerla también en contexto. Esto ahorita me lo trajo a la mente Javier, por la escritura que le llevo, ¿ok? La que dice aquí, dice, Déjame ver. bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la iglesia católica se usa es literalmente eso para explicar que Pedro es el primer papa, ¿ok? Porque ahí dice que Jesús, y también dice ahí en todos los chistes, en todas las analogías, el siguiente, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Esa escritura se usa para decir que cuando llegamos al cielo, Pedro nos está esperando a las puertas, porque él Para, es el que tiene las llaves. para decir, ¿pasas o no pasas? Y pasas o no pasas. Pero hermanos, hay que entender las cosas espiritualmente, escúchenme. Si esto es verdad, porque si juzgas una cosa como verdad, todo lo tienes que juzgar como verdad, ¿ok? Pero tienes que leer la Biblia en contexto. Pero escúchame, si es verdad, si la Iglesia Católica está interpretando bien esta escritura, de que Jesús va a establecer su iglesia sobre Pedro y que Jesús le dio a Pedro las llaves y él está en la puerta del cielo abriendo las llaves, si eso es verdad, déjenme les digo una cosa. Hay otra escritura donde Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Entonces eso quiere decir
que Pedro es Satanás. Hermanos católicos, pónganse a leer más de lo que escuchan de parte de nosotros, más de los que escuchan del cura, ¿ok? Es más allá de lo que ellos interpretan. Ese era el problema que tuvo el que se salió que se hizo protestante, por el cual nombran las iglesias de nosotros protestantes. Martín Lutero se dio cuenta de que le cobraban dinero a la gente para entregarle indulgencias o perdón en papeles. Pero él se dio cuenta que la palabra de Dios dice, por gracia sois salvos. Y la palabra gracia es donde nosotros obtenemos en español la palabra gratis, gratuitamente, ningún cobro, no necesitas nada, ¿ok? Entonces, otra vez volviendo, sí, si Pedro es el primer papa por esta escritura, entonces también basado en la escritura, Pedro es Satanás. Pero, ajá, pero es el diablo, ¿qué? Pues sí, porque Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Pero hay que leer las cosas en contexto. Pedro no le estaba hablando porque Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús le dijo, voy a tener que ser Ahí, crucificado. adelante, licenciado, ¿Ahí mismo? adelante. ¿En cuál? ¿Qué él decía o qué? Eran en Mateo 16, ¿estás? Sí. Ah, aquí está el 22. Ajá. Dice, a ver, léelo tú porque esta es la versión viejita. Desde el 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer Sí. mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomando aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate ¿A delante quién le de dijo? mí. Le dijo otra vez, Lupa, no la traje otra vez. Lupa. Le dijo, No, Pedro, nosotros una lupota, sí. lo pone ahí. La lupona. No, Lupita, No lupita, la nosotros abuela, mira, la con abuela. la lupona, ahí te va. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿O es o no es? Ok, ¿Qué es? si es el primer papa, escúchenme, hermanos católicos, da risa si se molestan conmigo, ok. Espérame, Su- espérame, déjame le acabo de leer. Espérame, Liga, es que el Ok, mío está dale, dale, chistosito. dale. Si Pedro es el primer papa, también es Satanás. Entonces, si los papas de ahora son los sucesores de Pedro, son los sucesores de Satanás también. Los segundos hijos de Satanás. También. Déjame, Se las damos se ahí. las damos ahí, se las compramos, dile, ¿cuánto? Ah, Sigue leyendo, dices. espérame, sí, lo voy a leer aquí, esta versión. Te acuerdas de que estamos hablándole a nuestros cuates ahí. Hermanos, hay que leer. ¿Cuál era? 23, ¿verdad? 16, 23. Hay que leer en contexto. Jesús le está diciendo a Pedro sobre la revelación de que yo soy el Hijo de Dios. Y yo soy la piedra angular, no soy la piedrita. Pedro era una piedrita. Jesús es la roca de nuestra salvación. Sobre mí mismo voy a edificar la iglesia, no sobre Pedro. Porque si entonces, si ustedes aceptan que Pedro es al que le habló, Pedro también es Satanás. Dale. Versión católica. Tomándole Pedro, tomando la parte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, o sea, Pedro reprendió a Jesús en esta versión. O sea, Lo no, reprendió. esto es porque Apocalipsis habla de las llaves del Sí, Hades. sí. Reprendiéndole a Jesús, se tomó el descaro de reprender a Jesús. Pedro. Lo mismo que dijo, espérame, mira. Sí, sí. Entonces sí, bueno, me están convenciendo de que los papas sí son sucesores de Pedro, porque ¿saben qué? Y búsquenlo. Búsquenlo, hermanos. Ahora que murió el papa Francisco, Sí, dijo, dijo él, y búsquenlo en la internet, no le estoy diciendo mentiras. Él dijo que en su bolsa trae dos cosas. sí. Una de ellas creo que, si no me equivoco, es la oración para la Virgen María. Y la otra, ¿saben qué? Un librito que dice El fracaso de la cruz de Jesús. O sea, el Papa Francisco, igual que Pedro, reprendía a Jesús como el fracaso de la cruz. Papa Francisco, estás loco, no, si eres Satanás. No, o sea, ¿cómo va a ser o sea, yo vi muchas cosas, o sea, que están en contra de la Sí, doctrina de ay, Jesús. no, o sea, entonces sí, Ah, si ustedes lo toman literalmente, Pedro sí se lo vamos a dar, es el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, pero también es el Satanás. Bueno, dale, ahí viene la versión. Pero él volviéndose dijo a Pedro, fíjate, ¿qué dice? Quítate del medio. Aquí le dice,
Pedro le dijo a Pedro, Volviéndose le dijo a Pedro. quítate de mi vista, Satanás. Además. Escándalo eres para mí. Escuchen lo que está diciendo esta versión, porque Eh, para que no diga nada de la Reina Valera ni los aleluyas de los protestantes. Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios. Y ese es el primer, él es el representante de Cristo. según ellos, o sea, Ajá, según la Iglesia según Católica, ellos. porque al final nos entendemos, ya volviendo a la verdad de Dios, Lick, sí, sí restauró Jesús a Pedro Ey, y Pedro fue un apóstol de Jesucristo, ¿ok? Estamos haciendo un poquito chistosos para que ustedes entiendan que la palabra de Dios no se saca pedacitos para establecer una doctrina, exacto. ni dentro de lo que nosotros conocemos como cristianismo. Hay doctrinas de que, por ejemplo, religiosamente la mujer tiene que usar la falda hasta los talones. No está en la Biblia. La Biblia le dice a la mujer que se vista decorosamente. O sea, pero no dice trae la falda hasta acá, hasta los talones. O los musulmanes que se tienen que tapar hasta los ojos. Cosas así son adiciones que el hombre le ha puesto. La mujer se tiene que dejar llevar para vestirse decorosamente por el Espíritu de Dios, pero no es un establecimiento de la iglesia. Dentro de la iglesia cristiana también, hermanos cristianos, se establecen cosas Y por ejemplo, por ejemplo, hay muchas iglesias que es el estudio bíblico es los miércoles y si lo cambian a martes, oh no, ya no, estamos faltando una herejía ahí. una herejía. No, no, la palabra de Dios dice que Él es En Dios de todos tiempo los y días. fuera de tiempo. Hay una gente, por ejemplo, dicen, cuando ya te vienes a la iglesia de Jesucristo, una gente dice que sí puedes comer puerco, otros dicen que no puedes comer puerco y usan escrituras. En Levítico la ley decía que no podías comer puerco, De tal animal. pero Jesús nos trajo a libertad, pero ahí les va, en Romanos, no me acuerdo, es en Romanos 14 creo, dice, si ellos comen carne para su Señor, lo hacen. Y si otros dejan de comer carne para su Señor, lo hacen. Mientras tú estés convencido y no lo estés ofreciendo a los ídolos, dice Exacto. Pablo, entonces no hay ningún problema si eres vegetariano o vegan o carnívoro. No importa. Ahí en la revelación de Cornelio, los Sí, 3 lienzos, le dice, come. Y sí. Pedro le dice, Nada Señor, inmundo ha entrado a mi na- boca. come. Lo que ya limpié no lo llames No lo impuro. llames inmundo. O sea, es que les estamos tratando para que entiendan, pues, o sea, a qué se refería, porque volviendo otra Sí, vez lo mismo, o sea, ¿por qué se le refiere a Pedro como Satanás? O sea, para que piensen después de hoy y digan, ok, hay que analizar esto, porque le dice, quítate de mi vista, Satanás, tu escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sí, sino de los hombres. sí. Entonces, Y ya hablamos también, hermano, la semana pasada, y venlo históricamente, que la persona que extendió la iglesia más fue Pablo, no Pedro. El que anduvo viaje misionero tras viaje misionero a todas partes del mundo conocido y que estuvo empezando iglesias y se quedaba ahí un año, 2 años y establecía a los líderes sobre esa iglesia y ya después se iba a otra y se iba a otra y se iba a otra y se iba a otra, era Pablo, no era Pedro. Entonces, si fuera humanamente, yo le daría el papado a Pablo, no a Pedro, si porque ese fuera. el que extendió la iglesia por todo el mundo fue Pablo. El que habló de la gracia fue Pablo. Pedro fue un Fíjate, apóstol a los judíos. Pablo fue un y apóstol a todo el resto como, de la tierra. como le habla a Pedro, le habla como judío, mi iglesia. Sí, O sea, no le dijo, vete por allá lejos. O sea, porque les estaba hablando como judíos en ese tiempo, pues, o sea, Pedro, él escogió a los judíos, no escogió sí. a cualquier hombre, pues. Ahora, lo que les queremos decir con esto, hermanos, no es que les queremos cambiar a Pablo por Pedro. No, no, no. Cada uno tenemos un ministerio importante de parte de Dios. No tenemos que poner a una persona arriba. El que va arriba es Jesús. Lo demás somos siervos llamados. Y si hacemos lo que Dios nos manda, hasta somos siervos inútiles, dice la palabra, ¿vale? A O ver, sea, volvemos a... el mensaje es, somos la iglesia de Jesús. Somos la iglesia de Jesús. No tenemos un solo Padre. Sí, Jesús le enseña a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, sí, santificado sea tu nombre. Él fue la conexión con el Padre. sí. Dijo, nadie, o sea, eso era no, no que, ay, es que licenciado, nos atoramos ahí y ya vamos a acabar este capítulo, pero bueno, es importante, porque, porque
es una oración que les enseñó en esos 3 años cómo referirse a Dios, Sí. cómo le deberían de hablar a Dios. Cómo acercarse a Dios, no que repitieran verbatim, o sea, palabra por palabra, no era, Y, era un modelo de oración lo y que no Jesús que le hicieran enseñó. como la ley, que vinieran con los principales sacerdotes a traer para que ellos abogaran por Dios. O Sí, sea, no era que abogaran en que iban a ser perdonados, no, iba a tapar sí, por un tiempo, no iba a ser perdonado, sí, ¿verdad? Pero vamos a acabar ahí, licenciado, dice el 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. sí. En el 20, ¿verdad? Sí, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, este empieza el capítulo diciendo a las mensajes a esas 7 iglesias, pero en representación espiritualmente de lo que íbamos a estar viviendo en la Sí, tierra. vamos a entrar, bueno, ya en este terminamos para entrar directamente al mensaje de las 7 iglesias. Pero acuérdense, hermanos, quiero dejarles con esto. Otra vez más, déjalo pongo. Ponlo, ponlo. El menora. Va a hablar de 7 iglesias. ¿Ok? Escuchen, hermanos. Y dice Jesús, acuérdense, en Jesús habitan las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Ok? Que salen de la vara ahí, ahí están viendo la vara de en medio. Y son 7 manifestaciones, pero es un solo espíritu. Y ya los llevamos la semana pasada a Isaías, donde menciona el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de conocimiento. Ahí habla de los 7 espíritus. Entonces, esa es la manifestación completa de lo que Dios es, que habita en Jesús. Y la Biblia dice, es más, déjalo, busco ese, o búscamelo, Lick, el que dice, en él habita corporalmente la plenitud y la deidad. Está en Efesios, creo. Y déjeme, lo pongo aquí. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, ¿verdad? Desde el 8 me voy a parecer a Tile. Ujú. Desde el 8. Pa- Léele el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según, o sea, eso está bien buenísimo, o sea, Sí, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. sí. ¿Qué le dijo a Pedro? Porque, espérame, porque nosotros, la Iglesia Católica, porque nosotros comenzamos la Iglesia, pero ahora ya se alejaron de Cristo y puro rudimento de hombre. Se separaron. Dice, ¿cuál era el? Yo soy la vid, ustedes. Juan 15:1, Yo soy la vid, verdadera, separados de mí. nada. Entonces, cuando la iglesia que empezó como la iglesia de Jesucristo se volvió la iglesia católica, hermano, amigo, familiar, empezó puros rudimentos, filosofías, vanas sutilezas. Ya les hablamos la semana pasada, en el siglo X, Gregorio le dijo a los hombres que no se podían casar y se tuvieron que divorciar. En el año 1950, la concepción de María, que ella nació sin pecado, que en el año 1900 tantos, búsquenlo, ahí está en la historia, la ascensión de María al cielo como la de Cristo, Y por cuantos todos pecaron, sutilezas, filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Oye, el que sigue, legal, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ahí está el menora. En él habitan los 7 espíritus de Dios, que no son 7, es uno en 7 manifestaciones, ¿ok? Para que me vayan entendiendo. ¿Y qué sigue? El último link, el otro, el que sigue. Dice, Y nosotros, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ok, ahí, link. El estudio de las 7 iglesias nos va a revelar, dice que estamos en la mano de Cristo, y ahí acaba de decir, Javier lo leyó, el versículo 20. Los 7 espíritus son, los 7 ángeles son, los 7 espíritus, ¿cómo eres, Link? Ay, para que no me equivoque. El 19, Apocalipsis 1:19. No, 1:20. Pero el 19 primero. Perdón. Mira.
Dice, No, el 20, sí, el 20. el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi En mi diestra. diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. Y ahí nos quedamos. Si tú quieres decir algo, Lick, pero entiéndanme. Ahí tienen el menora en el video que estamos poniendo. Ese es el Espíritu de Dios con 7 manifestaciones espirituales. Las 7 iglesias es la perfección de Dios. ¿Qué les quiero decir? Escúchenme, hermanos. A cada una de estas iglesias les va a empezar a hablar Jesús. Esto tienes bien y esto tienes mal. Nosotros estamos completos en ellos. Ninguna iglesia católica, escúchame, tiene la perfección sino Jesucristo. La iglesia bautista, escúchame, iglesia bautista, tú tampoco tienes la perfección sino Jesucristo. Si te quitas del palito del medio, ¿dónde estoy? Si te quitas del palito del medio, yo soy la vid, separados de mí. No. Ustedes saben que ese dibujo, es un dibujo de un árbol. Dibujaron un árbol y lo que están ahí son frutos. Si te quitas del palito del medio todas esas ramas, iglesia pentecostal, no eres la iglesia de Cristo. Si estás separada de Cristo, iglesia evangélica, no eres la iglesia de Cristo. Y no Si es estás perfecto. separada de Cristo, iglesia pentecostal, tienes algo bueno, pero tienes algo malo. Iglesia católica, porque en la iglesia católica hay cosas buenas, ayudan mucho al mundo, apoyan a los pobres y van a veces dedican su vida en cuanto a iglesia, no en cuanto a salvación. Yo le estoy hablando en cuanto a iglesia. Hay cosas buenas, pero hay cosas malas que han dejado a Cristo y han dejado entrar doctrinas demoníacas a la iglesia, como la de María. Por eso sí, sí, Iglesia Bautista, tienes cosas buenas porque explicas la palabra y le dices a tus congregantes, lean la palabra, pero Iglesia Bautista has abandonado el poder sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha cesado de trabajar. Iglesia Pentecostal, tienes algo bueno, crees en el poder de Dios, pero has abandonado el estudio de la palabra de Dios y te dejas guiar por pura emoción. mandas al infierno a gente. Mandas a puro. Entonces, hermanos, solo en Él habita la plenitud de la deidad. Solo en Él y nosotros hay que estar conectados a Él. Hay cosas buenas y cosas malas que hacemos, pero tenemos que entender esto. En ningún otro nombre hay salvación Ninguna y otra es la iglesia de Jesús. en ningún otro. No ames más tu denominación, hermano católico, familiar católico, familiar hermano pentecostal, hermano Mormón. evangélicos. Bueno, eso sí no aceptas. No ames más a tu denominación, tienes que amar más a Jesucristo y dejar que Jesús corrija. Y vamos a empezar las clases de las iglesias para que tú notes cómo Jesús trae corrección a las doctrinas humanas que se han infiltrado dentro de todas las iglesias, porque ahí menciona 7 iglesias con 7 características diferentes. ¿Saben qué, hermanos católicos? Les va a tocar pedrada a ustedes y a nosotros como evangélicos nos va a tocar pedrada y a los bautistas les va a tocar pedrada y a los pentecostales les va a tocar pedrada, pero Jesús al final, como es misericordioso, nos va a decir, vuelve a hacer las cosas buenas que estás haciendo para que recibas mi bendición y todo eso. Acuérdense, No seas sabio en tu propia opinión. separados de No. Jesucristo, muchas de las iglesias católica y muchas de las iglesias protestantes Cambiaron de edificio se nomás. han separado y cambiado de oficio, se han separado de Jesucristo y se están muriendo. ¿Y saben quién la revive? Puras filosofías de hombre, de que haz esto y que si no haces Por, esto. por eso no crean ese cuento yo fui a enterrar a varios Sí, familiares aquí sí, y en México y tuve que entrar al edificio católico. Y todos me miraron, órale, el aleluya, entró aquí. Yo sí. no tengo problema en entrar al No, edificio igual yo, bueno, porque la iglesia es la gente. sí, Tú formas, si nosotros no existe el planeta, si nosotros no existe la iglesia, sí. pues yo, Nosotros yo, somos no- la yo iglesia, el no puedo, edificio yo no. ya le dije a esta mujer, yo me voy a parar en una mezquita y yo no tengo ningún problema. No Sí, me va a conseguir Dios. Yo no tengo ningún problema en pararme con los
Los sectas estas, ¿cómo le llaman? Los otros testigos de Jehová. Eh, No, eso no es iglesia. El edificio no tiene nada que ver. no, no, no tiene nada que ver. Tú eres la representación. Por eso le dice, a ti te entrego las llaves. Tú Sí, eres la representación en la tierra. sí, Nosotros somos la representación de la iglesia de Cristo en la tierra. sí. No, algún cuate nos llamó los pequeños cristos, que tiene un cierto punto, Validez, pero nada sí, más que porque la gente, somos ay, representantes. herejía. No Sí, ven el concepto que lo está diciendo. O sea, sí. ¿quiénes somos las representaciones? Nosotros Nosotros. somos la iglesia de piedras vivas. Es diferente que una iglesia de Eh, brick and mortar, de sí, ladrillos y mezcla. mezcla madera. O sea, Nosotros somos la iglesia de piedras vivas, así dice la palabra de Dios. ya le dijimos hace 8 días. Aquí si habemos tras dos y si viene otro más a agregarse otro, estamos haciendo la iglesia. Es la iglesia, entre ¿No? donde hay dos o tres Entonces, más ahí está, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ahí vosotros. está el espíritu, ¿eh? Bueno, So, pues, hermanos, ya, ya, ya se la saben. No, no la de Gringolandia, no la de que ya se la saben que los vamos a robar. No, ya se saben que ahí ya se la saben que ahí están los emails si nos quieren mandar algún mensaje o algo. Y también ahí están, la página, en el YouTube, canal. el canal de YouTube donde vamos a estar subiendo, porque ya me llegó hoy, que el del día 26 de abril, hace 3 semanas ya lo van a borrar. Estamos hablando de algo. Sí, Antes entonces no lo no nos borraron. borraban, y No. ahora mira, ya nos volteamos. Órale. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya se Se va a volteó. acabar, déjale, pongo ahí, le apago. Sí. Aunque no nos vean, miren, ahí están, ¿ok? Qué raro pasó eso, ya se volteó la cámara. Hasta Pero la próxima. ahí acabamos, de todos modos, ahí está, suscríbanse a la página de YouTube y ahí está así se llama Ministerio Juan 17:3, y ahí vamos a estar subiendo los de estos, y pues Dios los bendiga porque ya como no El pagamos la chamuco. luz, ya no nos están cortando. Ay, chamuco ahí está. Sí, Dios los bendiga, cuídense.